Buenos días, estamos aquí hoy en una clase muy importante porque hoy hablaremos de la primera sesión de coaching. Pero antes de hablar de esta sesión de coaching, quiero hacerte como una pequeña introducción y empezar con una historia. Supongamos que estamos viendo esta película con esta historia. Estamos en un tren y a un cierto punto el tren entra en un túnel. Y en este túnel, como un tren antiguo, no se ve nada. Está completamente oscuro. En este tren tenemos 4 personajes. Primer personaje, un general. Segundo, un teniente, una anciana señora y una señorita. Estos son los 4 protagonistas de nuestra historia. Cuando estamos en la oscuridad completa, se escuchan 2 cosas. Primero, se escucha un beso. Y después se escucha una cachetada. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la pregunta que te hago a ti. ¿Qué pasó? Tenemos 2 informaciones y nada más. Lo que está pasando es, supongamos que tenemos siempre estas 4 personas adentro del tren y podemos ver cómo de acuerdo a la persona podemos pensar algo distinto. Supongamos que el general puede pensar que el teniente besó a la señorita y la anciana le dio una cachetada. Podemos pensar que el teniente puede pensar que el general besó a la señorita y la señorita misma le dio una cachetada. La anciana, ¿qué piensa la anciana? Puede pensar que el teniente besó a la señorita y el general le dio a él una gran cachetada. Y último personaje, la señorita, la protagonista de nuestra historia, podemos pensar que ella dice que el teniente besó a la anciana y el general le dio una cachetada porque se equivocó. Obviamente esta historia es un juego, pero para hacerte entender que en esta historia, de acuerdo a cada observador, podemos tener una interpretación distinta de 2 informaciones, un beso y una cachetada. Ahora quiero que vea esta imagen que te proyecto ahora. Te hago una pregunta y la pregunta es, ¿me puede decir qué colores tienes esta imagen? O sea, el color de arriba, ¿qué color es? Y el color de abajo, ¿qué color es? ¿Ya tiene una idea? Ahora te hago ver algo sencillo. Si le pongo esto, te darás cuenta que los 2 colores en realidad son el mismo color. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que a veces como observadores podemos hacer errores, porque nuestro sistema de percepción no siempre ve la realidad por lo que es. Así que lo que quiero comentarte como primer aspecto del día es que todos somos observadores. Y siendo observadores no vivimos la realidad de la misma forma. Cada persona la vive de una forma distinta. Ahora, ¿cómo vamos a poner esto en el tema del coaching? Te hago ver una imagen que se llama el árbol de la vida. Imaginemos que nuestra vida es como un grande árbol. En la parte de abajo tenemos los pensamientos. Las raíces son nuestro pensamiento. De acuerdo a los pensamientos que podemos tener, vamos a generar una emoción. Supongamos la historia del tren, y supongamos que hablamos del general. De acuerdo a lo que piensa el general de lo que ha ocurrido, le va a generar una emoción. Y al final, esta emoción se va a generar en estrategia, en una conducta que al final se convierte en acciones. Entonces el general va a hacer algo que al final no dan resultados. Entonces, esto es el camino de nuestra vida. Tenemos un pensamiento que va a generarnos emociones. De acuerdo a estas emociones, vamos a determinar estrategia, conductas, y estas conductas que tenemos en la vida nos van a dar resultados. Y esto también en la vida normal, cuanto en la salud. ¿Cómo vamos a conseguir entonces resultado con el medical coach? Ahora te haré ver otro gráfico que va a explicarte bien cómo es que trabaja el medical coaching. Supongamos que tenemos de un lado lo hecho, como antes de la historia, que era un beso y una cachetada. Y cada persona es un observador que va a dar una interpretación distinta de estos hechos. Entonces tendremos una primera parte que se llama interpretación o pensamiento. La segunda parte será una parte de emoción, o sea, de acuerdo a lo que pensamos de la realidad, tenemos una emoción. Esta emoción va a generar una acción
y de acuerdo a esta acción voy a conseguir resultado. Este es un esquema clásico de cómo cualquier persona va a actuar en el mundo. Ahora, cuando nosotros tenemos lo que se llama como un mentor o el coaching que decimos es un poco más pragmático, ligado a la acción, normalmente se interactúa solo en la parte final de este proceso, en la acción. Cuando tenemos un motivador, una persona que hace una conferencia, un amigo que te quiere motivar, va a la parte final y va a la parte de los resultados. Y te dice, quiere conseguir mejor resultado, tiene que hacer las cosas mejor. Entonces, los consejeros, los amigos, los familiares, siempre van en la parte final de este proceso. En cambio, el medical coach no va a actuar en esta parte final, porque muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente no lo hacemos. Por hacerlo, tenemos que trabajar en la parte inicial de este proceso, en cómo interpretamos nuestro estado de enfermedad y de salud y en cómo este estado nos hace sentir. Así que para tener mejor resultado en términos de salud, tenemos que trabajar la primera parte, de cómo se interpretamos nuestra vida, nuestro actuar y al final de cómo esto nos hace sentir. El medical coaching va directo en esta parte, porque la medicina tradicional se movía mucho en las cosas final, en la acción que tenemos que hacer. Supongamos que queremos que una persona deje de fumar y le decimos simplemente lo que tiene que hacer. Parte final, ¿no? Deja de fumar. Pero si esta persona está fumando, si no vamos a trabajar en la parte anterior, no vamos a tener buenos resultados. Ahora, normalmente cuando una persona tiene malos resultados, se pone en un estado de queja y se empieza a quejar de todo, del estado, del momento, de la familia, de la pareja. Cuando uno empieza a quejarse, entra en un estado de víctima. Y cuando tú entras en un estado de víctima, entra como en un círculo vicioso que va a generar como una enfermedad. Porque te sientes víctima de la circunstancia, empieza a pedir algo externo como un medicamento o un tratamiento externo a ti y no hacen nada para cambiar tu estado. En cambio, como medical coach, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que hacer que las personas se conviertan en responsables de sus resultados. Cuando yo tomo la responsabilidad de mi estado de salud, puedo aprender de mi enfermedad. Si tengo un dolor de cabeza, yo tengo de aprender de este dolor y pensar por qué tengo el dolor de cabeza. Puede ser que estoy haciendo demasiadas cosas a la vez y el mío cerebro me está diciendo que estoy hiperocupado, estoy estresado. Entonces el dolor a veces es una simple señal que tengo que cambiar mi equilibrio psicoemocional. Así que como medical coach tenemos que hacer que la persona dejen de quejarse y de ponerse como víctima y tratar de aprender de lo que le ha pasado para ser protagonista de su estado de salud y para ser protagonista de su proceso de sanación. Esto es ver la medicina de una manera holística. Es decir, no simplemente lo que el paciente tiene que hacer, sino cambiar esta primera parte. Y la parte más importante es que el paciente se ponga responsable de su vida y vaya a actuar. Esto sería un círculo virtuoso que me va a generar salud. ¿Por qué? Porque si yo voy a cambiar un poco mis hábitos, empiezo a tener resultados, como por ejemplo, bajar de peso, y voy bajando 1 kilo y quiero bajar de peso, esto nuevo hecho lo puedo interpretar como una señal positiva y voy a generar un nuevo círculo positivo. Así que yo soy protagonista de mi bienestar y los pequeños resultados que tengo van a generar grandes resultados. Ahora, ¿qué se puede entonces lograr con el medical coaching? Supongamos que una persona quiere bajar de peso. ¿Qué tiene que hacer una persona para bajar de peso? Pregunta. Respuesta muy simple, ¿no? Normalmente tiene que hacer solo 2 cosas, ¿sí? Tiene que comer menos y moverse más. Pero, ¿cómo es que todos lo sabemos, pero no lo hacemos? Porque evidentemente no es suficiente saber lo que tengo que hacer, sino voy a cambiar la parte inicial de cómo veo las cosas y de cómo me estoy emocionando. Así que muchas veces, como en la medicina tradicional, los pacientes saben
lo que tienen que hacer, dejar de comer algo o dejar de tener un hábito, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no es suficiente esta parte. Por esto nace el medical coaching. Nace porque tenemos que cambiar la primera parte. Entonces, ¿qué va a hacer un medical coach? La primera cosa, tiene que buscar por qué la persona quiere bajar de peso. Y cuando le va a hacer algunas preguntas al paciente, se dará cuenta que esta persona puede querer bajar de peso porque tiene una baja autoestima y cree que lo van a dejar si no baja de peso. Entonces, el problema aquí no es comer menos y moverse más, sino reforzar su autoestima. Entonces vamos a hacer un trabajo más emocional y más del pensamiento. La primera parte. Así que cuando entendemos por qué las cosas se están haciendo, vamos a obtener mejor resultado de salud. Así que si aumentamos la autoestima de esta persona no siente el ansia y no vas a comer cuando lo necesita. El medical coaching entonces es una herramienta que va más a fondo de la parte actual, cotidiana, de la parte práctica. Ahora, cuando hacemos este proceso, tenemos dos partes fundamentales. La primera parte es tomar conciencia de algo y pasar del rubro de víctima al rubro de ser responsable. Supongamos que cuando soy víctima yo culpo lo demás de lo que me está pasando. Si estoy en esta parte, no voy a aprender nada. No voy a aprender de mis errores. ¿Por qué? Porque yo culpo lo demás de lo que me está pasando a mí. En cambio, cuando yo tengo una enfermedad, cuando yo tengo dolor de cabeza, ¿qué hago? Como el dolor no depende de mí, voy a buscar un medicamento. Y busco una píldora, como si la píldora fuera suficiente. Entonces, cuando yo soy víctima, siempre busco un medicamento externo que no está en mi interior. En cambio, cuando soy protagonista de mi estado de salud, voy a cambiar algo de lo que estoy haciendo. Entonces, a esto sirve el medical coach, hacer que las personas dejan su rubro de víctima y pasan al rol de responsable de su estado de salud. Entonces, en la vida siempre tenemos algunas cosas que son bajo nuestra responsabilidad y otras que no lo son. Y esto en el coaching lo sabemos muy bien, porque el coach siempre trabaja en las cosas que son bajo la responsabilidad de esta misma persona. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestro estado de salud, en realidad, es la suma de tres aspectos. Pensar, entonces tengo que interpretar lo que me está pasando correctamente. Las emociones que vivo, sentir, y al final actuar con respecto a lo que he sentido y lo que he vivido. Si yo hago esto correctamente, hago una coherencia entre lo que pienso, siento y actúo, tengo buenos resultados y tengo un buen estado de salud. Pero si algo pasa en este proceso, yo voy a perder mi estado de salud. Entonces, en nuestro bienestar, como tu bienestar, como el mío, no es el producto de las circunstancias, o sea, de las cosas que nos pasan en la vida. Es el producto de mis decisiones como de tus decisiones. Así que la persona tiene que tomar conciencia que si quiere mejorar y sentirse bien, tiene que tomar responsabilidad de su estado de salud. Entonces, ¿qué es el medical coaching? Se trata de una conversación entre un profesional, un medical coach, y un cliente, coachee, orientado a producir resultados en términos de salud y bienestar. Esta es un poco la parte diferente de la psicología tradicional, porque un proceso de coaching siempre tiene que conseguir resultados, porque si no hay resultado, tenemos que cambiar algo. Porque no es una simple conversación, es una conversación que quiere que tú cambie y que tú tengas resultados buenos en términos de salud. Así que se trata de una comunicación positiva, porque siempre vamos a buscar lo bueno que está en la otra persona, y la única cosa que hacemos es hacerlo con preguntas. Cuando hacemos preguntas, hacemos que la otra persona puede tomar responsabilidad y al final acción. Entonces, si vamos a hacer como un diagrama de las varias disciplinas que existen, podemos saber que cuando tú eres médico y haces una diagnosis, tú le das algunas indicaciones al paciente porque está haciendo tu trabajo. Pero cuando estás en la parte de hacer una parte de coaching, las respuestas no están en ti, sino están en el paciente.
Entonces, simplemente tiene que tomar conciencia que cuando está haciendo una sesión de coaching, en esta parte no tiene que dar consejo ni hacer diagnosis. En esta parte tiene que guiar a la persona para trabajar en esta parte a fondo, que sería la emoción y la interpretación de la realidad. Y esta parte solo la mueve con pregunta, no la mueve con otra parte. Muy bien, otra diferencia que tenemos con la psicología o la medicina tradicional e el coaching es que normalmente los procesos terapéuticos trabajan bastante en el pasado. O sea, tratan de buscar la causa de lo que te está pasando en este preciso instante. En cambio, el coaching es un poco más práctico y un poco más actual. Trata de ver lo que se soluciona en este preciso instante y en el futuro. Entonces, simplemente se trabaja en lo que te está afectando de la salud en este momento con la proyección al futuro. Normalmente sabemos por la psicología que cuando las personas están muy metidas en su pasado, normalmente van a tener como una depresión, porque mirarse por atrás quiere decir normalmente que lo que está viviendo no es lo correcto o que te da felicidad. Sabemos también que el presente puede generar algunos problemas, porque cuando uno tiene un exceso de acciones, ahí sí va a tener como un demasiado estrés. Entonces a veces el presente no crea este problema. Y las personas que están muy orientadas al futuro, son como demasiado ansiosos, tienen ansiedad. Y ahí vamos a trabajar. Entonces, claro que estas tres dimensiones siempre le tenemos que considerar. Pero en particular nosotros como medical coach nos movemos en la parte del presente mirando hacia el futuro. Ahora, sabemos que hay como una pequeña diferencia entre el medical coaching y la psicoterapia. Normalmente el medical coaching se aplica a todas las personas y en particular la terapia va a la persona que tiene como algún trastorno psicológico. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la persona tiene algún trastorno psicológico, tenemos que adoptar alguna herramienta típica de la psicología o de la varias terapias. Mientras, cuando una persona no tiene este aspecto, tenemos que trabajar simplemente como coach y no curarlo como de la otra parte. Ahora, ¿por qué este medical coach ahora ha tomado bastante éxito, sobre todo en distintos países de Europa o de Estados Unidos? Porque al final se han notado dos aspectos. El primer aspecto es que el paciente se ha dado cuenta que necesita una participación más activa en sus procesos de sanación, porque si no toma parte activa en su proceso, no va a sanar. La otra parte es que los profesionales de la salud, teniendo mucha carga de trabajo, y esto conlleva muchas cosas que tiene que hacer, si no tienes una colaboración activa de los pacientes, no logran hacer todo lo que tiene que cumplir en su estructura médica o en su hospital. Entonces el medical coach ayuda a los dos, ayudas el paciente a tomar responsabilidad y acción y el personal a tener como menos tarea de hacer, porque muchas veces en un hospital tenemos emergencia que tenemos que atender. Entonces estos dos aspectos juntos son como dos caras de la misma moneda. Ahora, cuando una persona tiene que cambiar algunos hábitos, tenemos que ayudarlo en cómo gestionar este cambio. Aquí vemos, como siempre, el modelo tradicional de la salud ha tratado las cosas y ahora vemos cómo lo vamos a ver del modelo del coaching de salud. En el modelo tradicional sabemos que el profesional es el experto, y claro que lo es, pero cuando vamos a ver la persona da un punto de vista del coaching, también el paciente es experto. Claro, no en medicina, pero es experto en su vida. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Otro aspecto es que nosotros como médico le decimos a las personas lo que tienen que hacer. De la perspectiva del coaching, vamos a ver y le preguntamos al paciente cómo quiere mejorar su condición. Entonces, en lugar de decirle exactamente cómo cambiar sus hábitos, le vamos a hacer mediante pregunta para que él pueda aceptar este cambio. La motivación en la medicina tradicional es extrínseca, o sea, yo hago lo que el médico me está diciendo. En cambio, en el coaching, el protagonista siempre es el paciente, que tiene que hacer las cosas por una motivación interna, más porque otra persona me lo está preguntando. Se le pide al cliente que facilite el cambio en la medicina tradicional, mientras en la otra parte el médico también se involucra y colabora para que la persona pueda cambiar.
Entonces, si hacemos como la medicina tradicional, tenemos bastante resistencia a cambiar. En cambio, con el Medical Coach vamos a superar un poco la resistencia del cambio. ¿Por qué? Porque si quieres mejorar tu salud, tienes que cambiar los hábitos que te han llevado ahí, dentro del hospital. Ahora, por la psicología o distintos estudios, sabemos que los cambios como procesos siempre tienen 3 partes y 3 fases. Primera fase inicial, el rechazo. Cuando le pedimos a una persona de hacer un cambio, la primera cosa lo va a rechazar. Tenemos que pasar esta etapa para llegar al tema de la resistencia. O sea, la persona empieza a intuir que sí, necesita hacer un cambio y al final tiene que aceptar los cambios que tiene que dar. Estos procesos es un proceso que logramos hacer mejor con preguntas. Por eso, en determinada parte de la consulta médica, tenemos que utilizar herramientas distintas. Ahora, ¿por qué a las personas no les gusta mucho cambiar sus hábitos? Porque han hecho distintos estudios que son conocidos como la zona de confort, que de seguro habrá escuchado. Todos estamos muy bien, porque nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía. Entonces siempre hacemos lo mismo. Entonces cuando le pedimos a una persona de salir de este estado para hacer cosas nuevas, tomar hábito nuevo, más saludable, siempre encontraremos como una resistencia. Y por esto, con el coaching, podemos hacer que esta resistencia baje un poco para lograr cambio a largo plazo. Ahora, ¿cómo hacemos para que una persona pueda aceptar mejor el cambio? Normalmente tenemos que enfocarnos más en el futuro que no en el pasado. O sea, tenemos que hacer visualizar a las personas muy bien cuáles serán los beneficios del cambio que va a tener, en lugar de hacer ver lo que está perdiendo, la comida favorita o otros hábitos que ha tenido. Entonces tenemos que enfocarnos más en lo ventaja futuro. Esto nos va a ayudar un poco a hacer que la persona pueda tomar acción en esta dirección. Ahora, todo esto lo hacemos normalmente en una sesión. Entonces empezamos a ver cómo es una sesión de coaching. Cuando estamos haciendo una sesión de coaching, la primera cosa que tenemos que generar es un ambiente. Un ambiente tanto físico, entonces un espacio privado, correcto, pero también emocional. Entonces la primera cosa, antes de entrar en estos aspectos, para que la persona cambie sus hábitos, tenemos que generar confianza. Estos 2 aspectos en el hospital normalmente son más fáciles de conseguir porque la persona ya tiene un ambiente sanitario que genera esta confianza. Y la otra parte, claramente, cuando uno está en el interno de un hospital con sus batas blancas o de varios colores, ya genera confianza. Entonces esta parte es bastante simple cuando hacemos medical coach al interno de una estructura sanitaria. Segunda parte, y aquí empezamos con un poco de inteligencia emocional. Lo que tenemos que hacer, como dice la programación neurolingüística, es hacer rapport. ¿Qué quiere decir hacer rapport? Rapport emocional quiere decir empezar a sintonizarse un poco con la persona que está viniendo en nuestra consulta. Este rapport se hace de 2 tipos. Un primer rapport puede ser físico, corporal. O sea, vamos a adoptar una postura un poco similar a las personas que están entrando en nuestra consulta. Y la segunda parte, la parte un poco más delicada, es entrar en sintonía con el estado emocional de estas personas. Entonces tenemos que empatizar con esta persona para generar emocionalmente un ambiente en el cual podemos hablar de los problemas o de las cosas que queremos cambiar. Cuando hemos hecho esta parte, vamos a pedir al cliente alguna información clave que nos permitan cambiar algunas cosas. Le vamos a dar algunas sugerencias de cómo va a funcionar el coaching, ¿no? Le podemos explicar un poco cómo es un proceso de coaching, porque no todas las personas conocen esta herramienta. Sí, han escuchado algo de coach o algo de coaching, pero en realidad no saben bien de qué se trata. Al final vamos a ver cómo aterrizamos todo lo que estamos haciendo en algo práctico. Entonces siempre una sesión de coaching tiene que terminar con algo práctico que tenemos que hacer. Y siempre esta es la diferencia entre cualquier otra disciplina. Siempre la sesión de coaching termina con un llamado a la acción. Ahora,
La primera parte, hay una palabra en el coaching que se llama presencia del medical coach. O sea, la presencia quiere decir que el profesional de la salud tiene que estar físicamente presente, entonces actuar como un profesional y mentalmente presente. A veces tenemos problemas que nos llevamos atrás y no estamos enfocados en las personas que tenemos enfrente. Entonces, la primera cosa es estar presente, tanto físicamente como emocionalmente, sin pensar a lo que hemos hecho antes o lo que haremos después. Esto se llama presencia. Esto permite conectar con nosotros mismos, nuestro estado emocional, para conectar con los demás. Ahora, el tema del coaching es que es una herramienta que viene utilizada en distintos profesionales. Yo ya sé que si tú eres un profesional del sector de la salud, el aspecto ético y los valores ya lo tienen bien presente, porque todas las personas que trabajan en el tema de la salud tienen muy fuerte ética y muy fuertes valores, porque esto es lo que siempre, desde siempre, la psicología, la psiquiatría, la medicina, siempre han entrenado a las personas en esto. Entonces nos enfocamos mucho en esta parte. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando entra una persona, hacemos una conexión emocional. Le vamos a transmitir confianza. 2, hacemos que la persona tome responsabilidad de su estado de salud. Y al final tenemos que estar bien interesados emocionalmente en lo que nos estás proponiendo. Ahora, tenemos que mantener como algunas cosas que son básicas de cualquier trabajo en la salud. El respeto de cualquier persona está entrando en nuestra oficina, ¿sí? Sea de cualquier tipo, de cultura, de edad. Tenemos que tener la confidencialidad, sobre todo en este aspecto. Pero esto ya sabemos como médico, como profesional de la salud, que esto lo tenemos que respetar. Así que cuando hablamos de la ética de un coach, hacemos normalmente, pensamos en 4 aspectos. El respeto que tenemos, ser personas honestas, generar confianza y confidencialidad. Estos 4 aspectos son 4 aspectos a tener bien presente antes de empezar cualquier sesión. Ahora, una vez que hemos generado estos aspectos, vamos a ver que tenemos como algún aspecto práctico. Las sesiones de coaching normalmente le tenemos que decir cómo son la modalidad, como el horario, alguna regla como la puntualidad o el número de sesión que necesitamos hacer con esta persona o otro acuerdo particular. Entonces siempre tenemos que hacer como en una primera consulta como un acuerdo de cómo se va a desarrollar nuestro trabajo. Claro, aquí tenemos que considerar si estoy actuando como médico o simplemente como medical coach. Si estoy actuando como medical coach, esta parte es extremadamente importante porque ahí va mi honorario, cómo organizo mi trabajo, cómo organizo mis horas.